Buen día. ¿Podemos ir ubicándonos así damos inicio a la jornada de hoy? Y por ahí, para la gente que está más atrás, si se quiere venir más adelante, dicen que no, pero... Bueno, muy buenos días, continuando estas jornadas de formación y actualización profesional. Hoy 25 de noviembre les damos nuevamente la bienvenida y es de nuestro interés hacer como un pequeño recorrido, tomar prestado algunos de los aportes que ayer fuimos escuchando en relación a los colegas y colegas que nos acompañaron y un poquito recordar datos que nos parecen significativos volver a traer en esta nueva jornada. Por ejemplo, ayer María José Cano nos brindaba datos de UNICEF, importantes datos que hablan de la pobreza, de un nivel de pobreza de un 47.7% de niños en situación de pobreza, una pobreza que es multidimensional, con privaciones y exposiciones, un dato no menor que de 290 femicidios, un 48% de ellos, en ellos están involucrados niños, niñas y adolescentes. Que si bien hay responsabilidades a nivel familiar y social, el Estado es el principal responsable y garante de que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se cumplan. De cualquier manera, muchos de nosotros somos parte del trabajo en el Estado, entonces también como revisar un poco nuestras propias responsabilidades en las condiciones en las que estamos. También nos hablaba María José de que quienes viven y sufren la violencia no tienen incorporada la lógica de ser sujetos de derechos, que también es una parte importante de nuestra tarea, y de la falta de adultos que se encarguen de hacer lo posible, o sea, una gran responsabilidad para nosotros profesionalmente. Estoy un poco nerviosa. De la urgencia como palabra clave del trabajador social y de que eso no defina nuestras actividades y no nos enmarque en tareas repetitivas habitualmente. De que hay muchas alertas previas antes de que un niño o niña adolescente llegue a ser punible. Esas alertas podemos verlas nosotros y podemos intervenir nosotros también en eso. Nadia nos hablaba también de la perspectiva de género, de que hablar de género es empezar a desnaturalizar las relaciones, de acompañar a la persona, a cada persona, más allá de nuestros preconceptos, acompañarlos profesionalmente, dejando idealizaciones sociales en relación a la familia, al amor, a los estándares que tenemos siempre presentes, de que no seamos parte de ese silenciamiento social, donde la mayor carga siempre termina estando en las víctimas, más que en los victimarios. De que un dato no menor también, de que una mujer que pide ayuda y ha pasado por diferentes instituciones, además de haber sufrido, de haber sido víctima de violencia, también vive las diferentes violencias en las diferentes instituciones a las que pide ayuda. Algo importantísimo, nuestras intervenciones tienen trascendencia. Comienzan con una situación en particular, pero tienen incidencias mayores, más allá de la situación, del caso, de la familia. Tienen incidencias mayores de las que a veces no tenemos conciencia. Mirta Rivero nos hablaba de supervisión como un mecanismo, nos brindó aportes de 1 millón de autores, de bibliografías, en relación al poder, al sufrir y al padecer de nuestra profesión, una profesión que es full time, que está en todo momento presente en nosotros, de lo rico que es poder entender a las instituciones y de que podamos esperar que la institución madure la aceptación de nuestra presencia,
¿Cómo hacemos esto? Conociendo las instituciones, encontrando las fronteras que nos van marcando estas instituciones para poder lograr ir involucrándonos de a poco. Finalmente, Ricardo Rubio, a quien agradecemos un montón que haya tenido en cuenta nuestro código de ética de nuestro colegio profesional, hizo un recorrido y una mirada por puntos básicos. De alguna manera hemos sentido el halago de que nuestro código de ética en Corrientes se basa en los principios de los derechos humanos. Básicamente lo que tenemos en cuenta, como otros códigos no lo tienen en el país, es la formación profesional, el tener el criterio de que lo ético también es estar formándonos permanentemente, el derecho y el deber a condiciones laborales, está escrito en nuestro código, propuestas éticas, lo interdisciplinario como parte de nuestra tarea, de que no tenemos un saber absoluto, de que tenemos un saber que puede ser compartido y que puede circular en una mesa de trabajo. Bueno, un poquito de supervisión que tiene diferentes denominaciones hoy por hoy, covisión, análisis de la práctica, pero digamos, aprender junto a otro, no desde alguien que sabe más, que enseña a alguien que sabe menos, sino desde poder hacer circular la palabra. Bueno, gracias Silvita. Vamos a dar inicio entonces a la jornada de hoy con las palabras de Silvana, presidenta del colegio, y bueno, y a continuación Gustavo nos va a ser el principal disertante de la primera parte. Buen día, ¿sale ahí? Sí. Bueno, buenos días a todos, a todas. Nuevamente en el día de hoy nos encontramos. Hay personas que recién se incorporan a las jornadas en el día de hoy, así que particularmente a ustedes, bienvenidos, bienvenidas. Y a los que venimos desde ayer trabajando, creo que venimos con un entusiasmo importante por todo lo que fuimos viviendo en el día de ayer y que cuyos conceptos claves por ahí fue recorriendo Silvia recién. Y la temática de la jornada de hoy es diferente a la que fue ayer, pero tiene como muchos puntos de encuentro que los vamos a ir viendo, recorriendo a lo largo de esta mañana. Y esta temática se encuadra en el marco del trabajo que viene realizando al interior del colegio la Comisión de Formación, ¿sí? Que impulsa la creación de la carrera de trabajo social en el ámbito universitario. Y en relación a eso yo quiero compartir algunos puntos de una resolución interna que emana del colegio, tiene fecha 8 de septiembre de 2017, donde se establece que se iba a poner en debate justamente frente al colectivo profesional esto que desde el colegio y concretamente desde esta comisión de formación se quiere impulsar. La resolución es la 57 de 2017, dice: visto la ley 6180 de creación del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Corrientes, que en su artículo 4, fines y atribuciones, nos dice: el colegio tendrá los siguientes fines y atribuciones, y en su inciso K habla de impulsar la jerarquización de la carrera de trabajo social, tendiendo al reconocimiento e inclusión de la misma en el nivel universitario. Eso está en nuestra ley de creación. Y visto también el decreto reglamentario 2027 de 2014 de dicha ley, como el reglamento interno del colegio aprobado el 20 del 12 del 2014, que en el artículo 21 establece que los vocales miembros del Consejo Directivo representarán a comisiones de trabajo que responderán a intereses institucionales, profesionales y sociales en aspectos gremiales de formación y actualización profesional, de comunicación, de políticas públicas, de género, de derechos humanos, entre otros.
y considerando que reunión de comisión directiva fue analizada la nota con fecha 26 de agosto de 2017, presentada por la licenciada Laura Alemis, tercera vocal titular de comisión directiva, y la licenciada María Bar, ambas miembros de comisión de formación, conformada a través de resolución interna 49/17 del 21 de junio de este año. La comisión directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Corrientes resuelve socializar el plan de trabajo presentado por esta comisión ante el colectivo profesional en la jornada provincial de actualización a llevarse a cabo el 24 y 25 de noviembre del corriente año, disponiendo de los tiempos necesarios para exponerlo y analizarlo junto a los colegas presentes. Se considera que este espacio de socialización y análisis, así como los acuerdos, convenios y actas, son suficientes para formalizar las decisiones tomadas en relación a la creación de la carrera de trabajo social en el ámbito universitario. Otro de los artículos dice: brindar a la Comisión de Formación aquellos recursos financieros y materiales que se consideren necesarios en el logro del plan de trabajo, previo análisis presupuestario en reunión de comisión directiva. Por último, registrar, comunicar a quien corresponda y archivar. Con esto que quiero expresar, que es una decisión política de la comisión directiva, apoyar esta iniciativa que surge de una comisión de trabajo del colegio y que no es cualquier comisión. Ahí está María Bar, que es quien impulsó la creación del Colegio de Trabajadores Sociales, nuestra primer presidenta del colegio, y entonces el apoyo es completo, pleno, de parte de la comisión actual, y en ese sentido se enmarca todo lo que vamos a trabajar en el día de hoy, en esta jornada, ¿sí? Vamos a ir haciendo un recorrido muy interesante que va desde la formación en lo que es todo el espacio territorial de nuestro país. Luego vamos hacia la región, provincias más cercanas a las nuestras, y por último vamos a hablar de Corrientes, y en ese espacio Mari nos va a contar esto del plan de trabajo para alcanzar este objetivo tan anhelado. Bueno, les doy entonces el paso acá a Gustavo, y bienvenido, muchas gracias por venir, por estar acá con nosotros compartiendo. Un tema, los micrófonos. Gustavo Parra, licenciado en Trabajo Social, egresado de la Universidad Nacional de Luján, magíster y doctor en Trabajo Social, profesor en las Universidades Nacionales de Lanús y Luján en carreras de grado y posgrado de la especialización en Salud Social y Comunitaria de la Universidad Nacional de Luján, maestría y doctorado en Salud Mental Comunitaria en la Universidad Nacional de Lanús. Se ha desempeñado en cargos de gestión académica en distintas universidades nacionales, director de proyectos de investigación sobre historia del trabajo social, debate contemporáneo del trabajo social, políticas sociales, niñez, programa de transferencia condicionada de ingreso y salud, autor de libros y artículos sobre estas temáticas. Ha participado en distintos encuentros, seminarios en el país y en el exterior. Bienvenido, Gustavo, te escuchamos. Se titula Trayectos de los proyectos socioprofesionales del trabajo social en Argentina. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer esta invitación del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Corrientes. Y los años me obligan a usar los lentes ahora, por compartir con ustedes estas primeras jornadas provinciales de formación y actualización profesional. Siempre planteo que las instancias colectivas, de reunirnos, de debatir, de intercambiar ideas, nos aportan, nos brindan elementos fundamentales a nuestra formación como trabajadores y trabajadoras sociales, porque nos permiten pensar nuestra realidad cotidiana, porque nos permite
juntarnos porque nos permite confrontar, debatir, ver el intercambio de ideas. Y hay un problema que es histórico en el trabajo social, es que le tenemos mucho miedo al debate. Generalmente hay como un cierto prejuicio a decir todos pensamos igual, todos estamos en la misma línea, todos tenemos que ser amigos, confundiendo que el debate y la confrontación de ideas nada tiene que ver con los vínculos personales. Entonces muchas veces el debate teórico, académico, profesional es llevado al terreno de lo personal, y ahí es donde generalmente se arman ciertos conflictos. Entonces, me parece estupenda esta iniciativa del Colegio de Trabajadores Sociales de Corrientes, y recién con la colega, con María del Carmen Bastazzini, recordábamos cuando estuve por última vez por estas tierras, y en el año 2003 fue cuando estuve invitado por el Colegio de Trabajadores Sociales del Chaco y por el Instituto de Servicio Social de acá de Corrientes, ¿no? Hace 14 años atrás. Y justamente hace 14 años atrás también me invitaron para discutir este tema de los proyectos socioprofesionales, qué era esto, qué era lo que pasaba, con lo cual hay una cuestión en torno a los desafíos que tiene la profesión. Si bien el título que las organizadoras me plantearon es esto de los trayectos, de los proyectos socioprofesionales del trabajo social en Argentina, le di muchas vueltas a ver cómo encaraba el tema y cómo intentar no hacerlo excesivamente aburrido cuando uno se pone a hablar de cuestiones de historia, porque los aspectos históricos a veces resultan un tanto tediosos. Y no sé si voy a dar cuenta exactamente de ese título que me propusieron, pero vamos a intentar aportar algunos debates en torno a lo que es pensar sobre los proyectos socioprofesionales, y algunas ideas de cómo se fue configurando históricamente y cómo se está dando estos debates en la contemporaneidad. Entonces, para poder abordar esta temática, en primer lugar tenemos que partir de aproximarnos a cuáles son estas relaciones complejas que se dan entre sociedad, Estado y trabajo social, desde una perspectiva un poco más teórica de analizar estas categorías. Y quizás me detenga particularmente en caracterizar algunas de estas categorías porque creo que aportan a repensar y a contribuir a este debate que se da en el trabajo social. Partimos por comprender que el trabajo social es una profesión y esta profesión tiene una particularidad que está inserta en la división social y técnica del trabajo en una sociedad capitalista. Y que si bien históricamente se intentó constituir como una profesión liberal, es claramente una profesión asalariada. Y que la existencia en cuanto a profesión se justifica y se legitima en la medida en que da respuestas a las manifestaciones de la cuestión social mediado por las políticas sociales y bajo la intervención del Estado. Y en todas esas frases que dije un montón de cosas que quiero ir aclarando, deteniéndome para poderlas también problematizar. En primer lugar, plantear que el trabajo social es una profesión, y acá siguiendo los planteos que José Paulo Neto señala, de algún modo es desconsiderar las pretensiones que tuvo el trabajo social de convertirse en ciencia.
y en este sentido es considerarla que es una actividad en el cuadro de la división social y técnica del trabajo y que responde a demandas sociales práctico-empíricas. Y esto es lo que le da el estatuto fundamental al trabajador social. El ethos, la razón de ser que nos hace que seamos trabajadores sociales y que no seamos otras cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que le estamos dando respuestas a una demanda concreta, empírica, práctica, ¿sí? No nos dedicamos a contemplar la realidad, sino a intervenir sobre esa realidad y a buscar alguna transformación en esa realidad. Por lo tanto, hay una prioridad ontológica en el trabajo social de ser profesión. Y en tal caso, como segunda instancia, en ser disciplinas. No sé si se entiende. Digo, ¿por qué retomo este debate? Hace un tiempo salió un último documento de FAWAT que me llamó mucho la atención porque hace mucho hincapié en el aspecto disciplinario del trabajo social. Y hacer tanto hincapié en el aspecto disciplinario sin contemplar el aspecto de profesión es de considerar lo que nos justifica en cuanto razón de ser como profesionales. Si no, dejamos de ser trabajadores sociales y nos convertimos en sociólogos, antropólogos, politólogos, otra cosa. Lo que nos justifica, lo que está en nuestra base, lo que hace a nuestra identidad es justamente que hay una demanda práctico-empírica, concreta, ¿sí? Que ahora vamos a problematizarla también, cómo se nos presenta y cómo la analizamos, que esa es otra cuestión, pero digamos, hay una demanda a la cual nosotros buscamos modificar, transformar, alterar, que también hay que ver en qué sentido la modificamos, la transformamos y la alteramos. Siguiendo lo que dice Neto, el trabajo social interviene entonces frente a un complejo heteróclito de demandas que requieren justamente intervenciones sobre variables empíricas, ¿sí? Estas demandas que nos llegan como trabajadores sociales tienen justamente en la cuestión social la base, el fundamento de nuestra razón de ser como profesión. Y acá retomo algunos planteos de Yamamoto. En cuanto a una profesión inscripta en la división social y técnica del trabajo, en el ámbito del modo de producción capitalista, la demanda histórica como profesión se encuentra en las particularidades formas que adquiere la cuestión social. Y cuando hablamos de cuestión social nos estamos refiriendo a la expresión y a la manifestación de desigualdades que son inherentes al desarrollo del sistema capitalista, producto de esa relación contradictoria que se da entre capital y trabajo. Estas manifestaciones de la cuestión social es expresión de un sistema que pretende la igualdad en términos políticos, a nivel político, pero que realiza, que efectiviza la desigualdad en términos económicos. Las configuraciones particulares que la cuestión social históricamente ha tenido reforzaron y legitimaron determinadas formas de intervención del trabajo social frente a lo social. Tanto en el proceso de institucionalización como durante su expansión y contemporáneamente, la intervención del trabajador social se encuentra íntimamente vinculada con las configuraciones que adquiere la cuestión social. Estas relaciones genéticas, dice Neto, que tiene la profesión con la cuestión social, se vinculan entonces
con las características que tiene la organización del capitalismo monopolista a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en donde hay nuevas necesidades de producción, nuevas necesidades de control de mercados, nuevos mecanismos económicos y extraeconómicos para alcanzar estos objetivos, y el Estado, en cuanto árbitro de las contradicciones del sistema y buscando obtener consenso y legitimación, realiza una incorporación selectiva de determinados actores sociopolíticos y de determinadas demandas de estos actores sociopolíticos, y de este modo extendiendo ciertos derechos civiles, políticos y sociales. En ese contexto aparecen claramente las políticas sociales, con un fuerte carácter compensatorio, que será el modo, la manera idónea para enfrentar estas manifestaciones de la cuestión social a través del Estado, con un fuerte carácter público, pero también reforzando fuertemente la responsabilidad individual del sujeto. Obviamente que pensar en esta expansión de los derechos políticos y sociales fundamentalmente está íntimamente vinculado con la organización del movimiento obrero a fines del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, y de diversas organizaciones sociales que posibilitaron esta expansión. Algunas de las características fundamentales para entender entonces las políticas sociales en cuanto a intervenciones frente a estas manifestaciones de la cuestión social como formas de regulación estatal, como decía, por un lado que surgen como respuesta o ligadas a las movilizaciones y reclamos populares. Y en esto también es interesante, y voy a intentar después hacia el final hacer alguna referencia, tener en cuenta que tanto los derechos políticos y los derechos sociales son siempre históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que no están para siempre, que requieren permanentemente de un ejercicio de conquista permanente, porque muchas veces se piensa, bueno, ya está, los derechos ya se obtuvieron, bueno, entonces nadie va a venir a quitar esos derechos, y en realidad es totalmente falaz esto. O sea, permanentemente esas conquistas logradas pueden, esos derechos, ser restringidos, retirados, hasta eliminados, ¿sí? Y esto tiene que ver con ese carácter histórico de los derechos sociales. La otra característica que tienen las políticas sociales, por un lado tenemos esta expansión de los derechos sociales y políticos, y otra característica que tenemos que tener en cuenta es que en sí misma condensan las contradicciones que tiene este Estado moderno, que a su vez de ser un Estado moderno es un Estado capitalista, ¿sí? O sea, este Estado de derecho que es al mismo tiempo un Estado capitalista, y por lo tanto, por ser un Estado capitalista, contiene en sí mismo esas contradicciones. Entonces, pensar que las políticas sociales tan solo son funcionales al poder y decir, bueno, las políticas sociales lo único que hacen es ser funcional al poder hegemónico, es una visión limitada de comprender esas políticas sociales. Porque en sí misma también contienen intereses de las clases hegemónicas y de las clases subalternas. Contienen la acumulación del capital, pero también la participación de la sociedad civil.
Por otra parte, Estela Grassi nos plantea que siempre que se piensan en las políticas, tanto sean las políticas sociales como económicas, implica definir problemas y presentar soluciones. Es decir, hay alguien que está definiendo ciertos problemas, hay una sociedad que define ciertos problemas, hay determinados intelectuales o gobernantes que están delimitando esos problemas y que están generando determinadas soluciones para ese problema, lo cual no quiere decir que sea la única solución posible, sino es la que esas personas en ese momento están presentando. Por lo tanto, cuando se elabora una política, hay una determinada interpretación del mundo, hay un determinado fundamento teórico, social, filosófico e ideológico en la definición de esa problemática y de esa solución. Al mismo tiempo, siguiendo Grassi, la configuración de las políticas sociales dan cuenta de cómo una sociedad en un determinado momento histórico reconoce sus necesidades, se cuestiona en torno a la igualdad y la libertad de su sociedad y establece protecciones hacia sus miembros, que también está históricamente determinado. Nuevamente volvemos a esta cuestión que decíamos, cómo se van problematizando y abriendo nuevos espacios de discusión en torno a los derechos sociales y políticos, pero también en esta discusión en torno a las problemáticas de los derechos sociales y políticos también puede aparecer una restricción a los derechos sociales y políticos, ¿no? Digo, siendo algunos aspectos de nuestra contemporaneidad, el discurso conservador reinstala nuevamente que ciertos derechos en realidad no tendrían que ser tan derechos, ¿no? O sea, que no son tantos, sino que son privilegios para determinados sectores, ¿no? Entonces, como hay ciertos privilegios para determinados sectores, es necesario demostrar que son sujetos con condiciones para recibir cierto beneficio. Si son sujetos con condiciones para recibir cierto beneficio, no es un derecho. ¿Sí? Clarísimo, ¿no? Digo, si yo tengo que demostrar fehacientemente que tengo una discapacidad para recibir un subsidio por discapacidad, bueno, entonces no tengo derecho. ¿Sí? ¿Se entiende esa tensión que se da permanentemente y que atraviesa nuestra sociedad permanentemente e históricamente, ¿no? Hay un gran temor en torno a decir, hay gente que quiere vivir del resto de la sociedad, ¿no? Hay como un sector de la sociedad baja que lo gana por su propio esfuerzo y un resto de la sociedad que quiere vivir de esta sociedad que trabaja y que lo gana por su propio esfuerzo, ¿no? Parecería ser. Volviendo al tema de la cuestión social. Siguiendo en esto, esta cuestión social se nos presenta, estas manifestaciones de la cuestión social se nos presentan como un objeto polifacético, polimórfico y difuso, va a decir Neto. Es decir, no es tan claro decir cuál es la problemática, ¿no? Esta definición que a veces en la academia se exige como ejercicio a los estudiantes. Bueno, a ver, defina la problemática. Sí, a ver, la problemática es mucho más complejo. ¿Qué es un sujeto con discapacidad? ¿Es solamente eso o es un sujeto con discapacidad pero que aparte no tiene vivienda, que tiene dificultades de acceso al trabajo, que no tiene acceso a la salud? Y entonces, wow, aparece un abanico de problemáticas, y frente a esto, en cuanto a profesionales, ¿cómo intervenimos? Porque ahí viene la contrapartida de esto. Y generalmente la estrategia más clara frente a esto es la derivación, o decir, bueno, yo simplemente me dedico a atender este pedacito, porque yo trabajo
dentro del centro de salud. Entonces lo que pase con la educación, lo que pase con la vivienda, no es un problema mío. Yo doy respuestas a la educación o yo doy respuestas a el tema habitacional y lo otro es problema de otra área. Por otro lado, digo, esto como para pensar trabajo social como profesión, insertan la división social y técnica del trabajo, dando respuestas a las manifestaciones de la cuestión social, interviniendo a través de las políticas sociales. Por el otro lado dije, somos una profesión asalariada. Esta discusión de decir somos una profesión asalariada no es solamente reconocernos como trabajadores. Digo, somos trabajadores, pero aparte somos asalariados. Esta particularidad de reconocernos como trabajadores asalariados es una discusión muy reciente en el trabajo social latinoamericano. Es una discusión que se va a dar en la década del 70 y el 80, porque previamente a esto, más allá de que esto significaba que los trabajadores sociales no recibían un sueldo, sí, recibían un sueldo, pero no tenían incorporado esta variable de la condición de asalariado como un elemento definitorio en cuanto a su ejercicio profesional. El hecho de pensarnos como asalariados nos permite pensar una fuerte ruptura con esta idea de apostolado, de misioneros, de entregar la vida por el otro, que de alguna manera impregna los orígenes de la profesión, pero también implica una ruptura en torno al voluntariado militante. Es decir, a ver si queda claro esto, porque esto puede resultar polémico. Tanto si yo digo, estudio trabajo social o quiero ser trabajador social para ser más bueno, para ser mejor cristiano, para ganar el cielo, o si digo, estudio trabajo social o quiero ser trabajador social para hacer la revolución, en los dos casos estoy perdiendo de vista mi condición de asalariado. No porque estos elementos no entren en juego, porque estos elementos evidentemente entran en juego y en tal caso va a depender de opciones político-ideológicas en mi intervención profesional, que ahora después me detengo. Pero mi condición de asalariado implica comprender, y acá quien aportó fundamentalmente a esta discusión en torno a la condición de asalariados en Marilda Yamamoto, es entender, y acá discúlpenme que voy a leer textual lo que planteaba Marilda en la década del 80, porque en muchos casos creo que a veces esta cuestión se convierte en algo que ya está dicho tantas veces que de alguna manera lo naturalizamos, esta condición de asalariado, ¿no? Entonces decimos, los trabajadores sociales somos asalariados. ¿Pero qué significa ser asalariado? Marilda dice, el trabajador social pasa a recibir un mandato directamente de las clases dominantes para actuar junto a las clases trabajadoras. La demanda de su actuación no deriva de aquellos que son destinatarios de sus servicios profesionales. ¿Qué está diciendo acá? Che, mira, ¿vos quién te contrata? No es el sujeto que está teniendo una necesidad. ¿A vos quién te está demandando? Es el Estado, nacional, provincial, municipal, la ONG. No es el sujeto que tiene determinada problemática. Bueno, ahí tenemos un primer problema, ¿sí? La patronal es quien directamente los remunera para actuar según las metas establecidas por estos. Es decir, ¿quién establece lo que tenés que hacer? Esa persona que me contrata con los sectores dominados. Se establece entonces una disyunción entre intervención y remuneración, entre quien demanda y quien recibe los servicios del profesional.
Lo que debe ser resaltado es que ese profesional, aunque trabaje a partir y con la situación de vida del trabajador, no es directamente solicitado por éste. Actúa a su lado a partir de una demanda que en la mayoría de las veces no es suya. ¿Por qué quiero rescatar esto? Porque muchas veces hay ciertas dificultades en cuanto colectivo profesional, y aprovecho la instancia de que estas jornadas están organizadas por el colegio profesional, en donde el colegio profesional dice, bueno, nosotros no somos un sindicato, ¿no? Es un caballito de batalla que tienen todos los colegios profesionales. Nosotros no somos no somos un sindicato. Pero necesariamente el colegio profesional, dada la particularidad que tenemos nosotros, que somos profesionales, pero somos profesionales asalariados, ¿sí? Y ahí hay una tensión, ¿sí? El sindicato va a legitimar, va a resguardar el lugar del trabajo, no la competencia profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que de pronto, si hay una señora de buena voluntad que hace 15 años que está trabajando en una dependencia y no tiene titulación, no importa, el sindicato la va a defender porque es una trabajadora, no importa que no tenga titulación. Quien está para defender, decir, ojo, que esta función solamente la puede hacer un trabajador social, es el colegio. ¿Sí? Y ahí entramos en esta tensión de que los intereses de los sindicatos con el colegio son diferenciales. Bien, pero ahora, en nuestra condición de asalariados, también depende del colegio la posibilidad de jerarquizar ese trabajo social asalariado. Más allá de que diga, no, pero eso es una dependencia sindical. Creo que ahí hay una tensión que no está resuelta todavía, que va a llevar mucho tiempo para resolverlo, que en otros países se resolvió de alguna manera, el caso de Brasil es un ejemplo, en donde los consejos profesionales se sentaron a negociar con quién nos contrata. Por eso digo, ¿con quién nos contrata? Porque si yo no negocio con quién me contrata las condiciones de trabajo, es muy difícil poder desarrollar ese ejercicio profesional. Bueno, otro tema como para debatir. En base a todo esto, podemos acercarnos a ver el tema de proyectos socioprofesionales. Todas las profesiones surgen, se desarrollan, se modifican y en algunos casos desaparecen de acuerdo al movimiento de la sociedad, a las necesidades sociales, porque en definitiva lo que legitima una profesión es que está dando respuesta a una determinada necesidad, a una determinada demanda. Digo, si en cuanto a profesión no hay una respuesta a determinada demanda, necesidad social, no hay razón de ser de que exista esa profesión. Ahora, estas respuestas que dan las profesiones se realizan desde determinados cuerpos teóricos, metodológicos, técnicos, operacionales, éticos y políticos, lo cual va a implicar diferentes respuestas frente a estos procesos, los cuales están en relación al movimiento de producción y reproducción de la sociedad. Es decir, no podemos pensar las actividades profesionales ni sus fundamentos cristalizados en el tiempo y en el espacio. Las profesiones son estructuras dinámicas que forman parte de esta realidad y en consecuencia están atravesadas por este movimiento de la realidad social.
Esto genera que permanentemente las profesiones sufran alteraciones, transformaciones en determinados momentos históricos. ¿Qué quiero decir con esto? Que una profesión no es simplemente el resultado de una modificación o transformación societal, porque si no estaríamos estableciendo una relación causal. Se modifica la sociedad, se modifica la profesión, ¿sí? Hay nuevas demandas o nuevas exigencias o competencias a los trabajadores sociales y se modifica la lógica de la profesión, sino que las profesiones, al ser producto de una determinada realidad sociohistórica, implica que los profesionales intervenimos frente a esta realidad desde diferentes posiciones teleológicas, es decir, desde diferentes maneras de entender esa realidad social y de entender la manera de dar respuestas a esas demandas. Vuelvo a algunas cuestiones en torno a la profesión, como para aclarar. Las profesiones se distinguen entonces de otras ocupaciones porque constituye un tipo particular de trabajo. Lo que caracteriza una profesión es tener una exigencia de formación de nivel superior, un reconocimiento jurídico. En ese reconocimiento jurídico es donde se dice qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer ese profesional, y hay una autorregulación de sus funciones, es decir, hay un colegio profesional, en nuestro caso, que está regulando estas funciones. Si bien esta autorregulación es limitada porque quien realmente regula ese ejercicio profesional es esa interrelación más amplia entre Estado, sociedad y mercado laboral, donde ahí aparece también un nuevo elemento. Entonces, si las profesiones son dinámicas, se transforman frente a las demandas, si las respuestas que se dan no son únicas. ¿Por qué no son únicas? Porque en cuanto sujetos, no todos los integrantes de un colectivo profesional pensamos de la misma manera, porque tenemos diferentes fundamentos teóricos, diferentes fundamentos ideológicos. Esto nos da lugar para poder entender la idea de proyectos socioprofesionales. Es una construcción colectiva de una determinada categoría profesional y que está expresando la direccionalidad frente a determinadas opciones teórico-metodológicas, ético-políticas y operativos instrumentales. Frente a estos procesos sociales y frente a las transformaciones sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que pensar a la profesión, igual a lo que había dicho al comienzo, en torno a ciertos temores que hay en torno al debate en el trabajo social, ¿no? En los últimos años lo que se ha producido en el trabajo social argentino es que se han creado circuitos diferenciales de debate, ¿no? Hay determinados congresos y encuentros que funcionan en paralelo y en donde se escuchan a sí mismos los que quieren escucharse a sí mismos, ¿no? Y entonces hay personas que en un congreso no están, en el otro no van, no hay posibilidad de intercambio y debate, ¿no? Funcionan de forma simultánea. Digo, ¿cuál es el problema de esto? De que es pensar que el trabajo es único.
el trabajo social es heterogéneo, es diverso y hay posiciones diferentes. ¿Esto significa de que yo tengo que aceptar tranquilamente lo que piense otro? No, bajo ningún punto de vista. Ni intervenir de la misma manera que otro, no. Significa justamente el pluralismo exige la capacidad de escucha del otro y la posibilidad de reafirmar, de repensar lo que estoy haciendo y de reafirmar mi perspectiva a partir de lo que escucho del otro. A ver, ¿no soy suficientemente claro para explicarle al otro cómo yo estoy pensando? Entonces tengo que volver a pensar cómo le explico y cómo trato de transmitir mi experiencia, mis fundamentos teóricos, mis fundamentos éticos, metodológicos. Este es un tema interesante como para analizar en la contemporaneidad del trabajo social. Volviendo a esto, los proyectos profesionales entonces, al interior de toda profesión, porque esto tampoco no es una cuestión que pase simplemente al trabajo social, sino que sucede en todas las profesiones. Lo que sucede es que para otras profesiones lo transitan desde otro lugar, sin tanta carga como quizás lo que transita el trabajo social. Hay diversidad de posiciones, hay heterogeneidad de posiciones. Y es necesario también señalar que aunque un profesional no tenga en claro cuáles son sus fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y operativos instrumentales, aquellos valores que están éticos y políticos que orientan su intervención, no quiere decir que no tenga un proyecto profesional. Quizás no lo hace consciente, pero en todo su ejercicio profesional entran en juego. Cuando hablamos de la dimensión, brevemente para avanzar un poco con estas tres dimensiones que yo planteo que tiene todo proyecto profesional, hay una dimensión teórico-metodológica que tiene que ver con la perspectiva de mundo, la manera de entender la realidad social, cuál es la concepción filosófica, si queremos, de hombre, de mujer, de sociedad, de relaciones. Desde dónde analizo esta realidad y cómo la analizo, cuál es el camino para poder analizar esta realidad. Una dimensión que es operativo-instrumental y tiene que ver con qué instrumentos pongo en juego y cuáles son las estrategias que construyo. Y acá muchas veces se confunde esto con lo metodológico, ¿no? Como que hay un camino metodológico, pero sería otro debate, ¿no? Cuando hablo de esta dimensión operativo-instrumental tiene que ver con pensar, ¿cómo operacionalizo esto que estoy pensando? Mediante qué instrumentos, técnicas, mediante qué procesos. Y una dimensión ético-política que es la que le da una fuerte direccionalidad al ejercicio profesional. Porque ahí es donde tenemos en claro cuáles son los valores que orientan nuestra intervención. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista político, entender que nuestro ejercicio profesional se inscribe en un espacio de lucha y de negociación permanente con diferentes sujetos desde distintos posicionamientos políticos también. Entonces, a partir de esto, de poder profundizar cuáles son estos parámetros teóricos, metodológicos, técnicos, ideológicos,
que no están determinados únicamente de una vez y para siempre, que no están definidos exclusivamente por la requisitoria institucional, es decir, por la demanda de la institución, sino que hay heterogéneas respuestas que se han dado y que se dan tanto para analizar e interpretar la realidad. Y esto, y retoma acá Yamamoto y Jasper, que también plantea la posibilidad de comprender, de analizar esta realidad desde esta perspectiva teórico-metodológica, es también lo que nos posibilita, lo que nos permite entender las posibilidades y los límites del ejercicio profesional. Hay una perspectiva en el trabajo social que muchas veces Yamamoto la va a plantear como fatalista o mesiánica, en donde, bueno, no se puede hacer nada, ¿no? O es posible hacer la revolución, ¿sí? Y tanto una como otra ella va a decir son falsas, porque lo que existe en realidad en el ejercicio profesional son límites y posibilidades. Límites y posibilidades que no están... no es que cuando yo ingreso a trabajar a un lugar me dice, mira, estos son los límites, estas son las posibilidades. No. Forma parte de mi capacidad analítica, de mi capacidad teórico-metodológica. Y a veces en estos proyectos profesionales lo que prima es un fuerte predominio de los aspectos operativos instrumentales, ¿no? Justamente porque nuestro ethos, igual a lo que decía al principio, es modificar, alterar variables empíricas. Entonces, en la medida que nosotros buscamos alterar variables empíricas, lo que prima es la intervención directa. Yo tengo que producir algún tipo de modificación, ¿sí? Este chico no va a la escuela, tiene que ir a la escuela, cueste lo que cueste, ¿no? Ese es el objetivo. Y en el medio pierdo de vista la complejidad de una situación que me pueda brindar en qué contexto se produce esto, desde dónde, qué concepción. Yo siempre hago un juego muy... cuando doy clase en el grado, uno ahora cambia ciertos ejemplos, ¿no? Antes era la trabajadora social conservadora, ¿no? Que iba a ver a la madre porque el chico no iba a la escuela y le decía, bueno, si usted no lo manda a la escuela, voy a hacerle la denuncia en el juzgado y lo vamos a institucionalizar. Hoy en día la trabajadora social va a ver a la madre que no manda al chico a la escuela y le dice, usted no está cumpliendo la Convención Internacional de los Derechos del Niño, le está atentando contra el derecho del niño a recibir educación. Y como usted está atentando contra el derecho del niño, lo voy a derivar al sistema de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y le voy a hacer una... ¿cómo se llama esto? Una medida de resguardo, en donde la perspectiva conservadora hoy en día aparece justificada bajo una perspectiva de derechos. No deja de ser una perspectiva conservadora, ¿no? Por eso digo, es tan importante tener en cuenta cuáles son los valores que están orientando nuestro ejercicio profesional, porque si no podemos llegar a estar cometiendo cualquier cosa. Bueno, obviamente pensar en los proyectos profesionales entonces implica pensar cómo estas opciones teórico-metodológicas
ético-políticas y operativos y opciones, digo, vuelvo a decir, hay una posibilidad de elegir, hay una posibilidad de posicionarme frente a dónde me ubico como profesional. Y lo más importante es tener en claro dónde me ubico y tener coherencia. Y acá vuelvo a ese ejemplo que ponía antes. Si mi perspectiva tiene que ver con el reconocimiento de los derechos, es una perspectiva sentada en los derechos, bueno, no solamente tengo que tener en cuenta el derecho de la Convención, sino los derechos que tienen, por ejemplo, esa mujer que a lo mejor está atravesando una situación sumamente problemática y por eso no manda a su hijo a la escuela, ¿no? Si vamos un poco al desarrollo histórico del trabajo social, ¿qué es lo que ha pasado con el trabajo social en Argentina? Y tenemos un momento, creo que fundacional, también heterogéneo, diverso, atravesado por distintas posiciones, con una predominancia de un discurso higienista que se da en el primer curso de visitadoras de higiene en 1924, que se da también en la Escuela del Museo Social Argentino, que se da en distintas instituciones vinculadas a las visitadoras de higiene en el proceso de expansión. Esto se va a dar en Mendoza, en La Plata, en Córdoba, ya hacia la década de 1940, Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, en donde se empieza a expandir el trabajo social, en donde hay una perspectiva también conservadora vinculada al pensamiento de la Iglesia Católica. ¿Cómo estamos aquí? Hay que ir redondeando. Bueno, hay un desarrollo también que se va a dar en cuanto a expansión del trabajo social durante los primeros gobiernos peronistas, justamente porque se expande el desarrollo de las políticas sociales, ¿no? Y esto va a estar posibilitando. Y llegamos ahí al momento del movimiento de la reconceptualización, que era donde a mí me interesaba un poco llegar, porque a mediados de la reconceptualización, hacia fines de la década del 60, supongo que Silvana después aportará algunas cuestiones ahí, se da un debate muy intenso en Argentina en torno a la necesidad de tener una ley de ejercicio profesional. Digo, esa ley que la obtuvimos hace poquitos años, ya en la década del 60 se debatía la necesidad de tener una ley que asegurara nuestro ejercicio profesional y la necesidad de tener carreras de nivel universitario. Indudablemente ahí hay ciertos grupos que van a ser fundamentales. El grupo ECRO de Buenos Aires va a ser el grupo que va a impulsar esto y que va a llevar adelante tanto en la extensión áulica que la Universidad Nacional del Nordeste tenía en la localidad de Posadas de la carrera de Trabajo Social, pues todavía no existía la Universidad Nacional de Misiones, para pasarla a nivel universitario, un instituto, y en donde Barrey y Salayón van a ser fundamentales, en donde Frum en San Luis también va a impulsar la expansión de la carrera terciaria a nivel universitario. Digo, hay una necesidad de pensar que el trabajador social requería otros elementos de formación, de solidez teórica. En algunos casos estas cosas se lograron, en otras quedaron truncas, producto de la dictadura. Y creo que el regreso de la democracia posibilitó el retomar estas discusiones en torno a la jerarquización
del trabajo social como profesión, de pensar a diferenciarnos y posicionarnos teóricamente. Creo que de todas maneras el neoliberalismo, fundamentalmente expresado en el menemismo y en el gobierno de la Rúa, implicaron una instalación de perspectivas muy fuertes centradas en la gestión social, en la gerencia social, en aspectos individuales, limitando ahí ese ejercicio profesional. Y posteriormente, durante un periodo que yo denomino como neodesarrollismo, que es a partir del 2013 en adelante, con los gobiernos kirchneristas, hay una perspectiva vinculada a los derechos, a la extensión de las políticas sociales, al incremento del reconocimiento de derechos, lo cual no implicó la efectivización de esos derechos, pero sí tenemos un corpus legislativo importantísimo, que hoy en día nuevamente el neoconservadurismo está intentando atacar, por ejemplo, la ley de salud mental, ¿no? Entonces, tenemos ciertos procesos de retroceso, y en ese contexto los trabajadores sociales con posiciones heterogéneas, con diferentes posicionamientos, que son teóricos, metodológicos, éticos, políticos y operativos instrumentales. Digo, y está bien que así sea, porque formamos parte de esta sociedad y tenemos que tener estas diferentes posiciones. La mayor dificultad creo que está cuando esas posiciones quedan solapadas, no son dichas, y se plantea, esto es un discurso que viene de alguna manera trasplantado de Brasil, y que a veces no se hacen las mediaciones, cuando se habla de que hay un proyecto ético-político. Todo proyecto profesional es ético-político. Hasta el más reaccionario y conservador tiene valores éticos y políticos. ¿Sí? Entonces, ese proyecto, si yo lo planteo ético-político así en el aire, parecería ser de que hay una buena ética, y ahí hago una valorización ética, porque hay algo que cuando estamos hablando de la ética es porque yo estoy valorizando, y yo considero que hay una que es buena y otra que no es buena. Y en tal caso ahí, nuevamente, tiene que ver con las opciones. Creo que esos debates son los necesarios llevar adelante, y tenía más cosas para contarles, pero el tiempo se me fue. Así que agradezco una vez más, creo que están en un proceso sumamente interesante de debatir esto que tiene que ver con pensar la profesión, cómo jerarquizar la profesión, y parte de jerarquizar la profesión es pensar la profesión en el ámbito universitario. Muchas gracias y seguimos debatiendo. ¿Preguntas para Gustavo? ¿Sí? Bien. No, una pregunta en relación a esta división que vos marcaste varias veces entre dimensión ético-política, operativo-instrumental, teórico-metodológica. Una inquietud que me viene pasando en los últimos años es que este tema, por lo menos en Mendoza, se ha venido trabajando mucho en la formación académica y se instaló con fuerza analizar estas tres dimensiones en trabajo social. Y tal vez por un error de concepción, de entendimiento, me parece que fuimos como despreciando la operativa instrumental, como diciendo,
Y operativo instrumental es lo que ya hay, lo que sobra, lo que falta es las otras dos. Entonces, bueno, creo que una mala comprensión que probablemente se haya hecho esta distinción entre tres dimensiones. Y lo que empieza a pasar, por lo menos en Mendoza, es que hoy se ve un abandono, por lo menos en la formación, importante de la dimensión operativa-instrumental, y una sobrecarga, una densidad muy fuerte puesta en teoría, en las teorías éticas, análisis político, pero los estudiantes nos empiezan a demandar que no saben hacer un informe, que no saben hacer una entrevista. Nos está pasando eso, digamos. Yo describo cuál es la situación y la preocupación que estamos teniendo. Entonces ahí me parece de que nos estamos replanteando esto en Mendoza, no sé cómo será en otros lugares, de que estas tres dimensiones hay que volver a unirlas. Creo que las hemos separado y seguirlas separando, por lo menos a nosotros nos ha llevado a esa encrucijada. Creo que hay que volver a unirlas y volver a decir que el operativo instrumental es fundamental en la profesión y que en lo operativo instrumental se juega lo ético-político y se juega lo teórico-metodológico. Y entenderlo de esa manera, por lo menos nosotros no lo hicimos por muchos años y estamos teniendo consecuencias complicadas, digamos, porque hoy los estudiantes se están sintiendo desarmados en lo operativo instrumental. Entonces creo que el desafío que nos planteamos nosotros es cómo, en lugar de seguirlas separando como dimensiones, cómo integrarlas y cómo volver a comprender un trabajo social donde se entienda que el operativo instrumental, en lo operativo instrumental hay teoría, hay metodología, hay posicionamiento ético-político. Es decir, revalorizar la dimensión operativa instrumental, que creo que quedó relegada por esta hipótesis que era lo que nos sobraba, que era lo que sabíamos, ¿sí? Yo creo que hay que ir como revisando esto. No sé tu opinión. Quizás, como vos decís, tiene que ver con cómo se interpreta esto, ¿no? O sea, cuando en todo momento, cuando yo salí con esta discusión en torno a los proyectos profesionales y las tres dimensiones, hace más de 15 años, 16 años, planteé de que estas dimensiones no las podíamos pensar de manera separada, sino que las separaciones en términos analíticos. Creo que hay una cuestión fundamental en torno al operativo instrumental, porque, como dije antes, somos profesión y lo que define en tal caso es nuestra intervención práctico-empírica, y esta intervención práctico-empírica se da en ese ámbito del operativo instrumental. Pero lo más importante en torno a esta discusión está en para qué estoy usando estos instrumentos. Hay una deformación en tal caso, yo me irrito mucho cuando uno analiza las prácticas preprofesionales de los estudiantes y ¿qué fuiste a hacer? Y un taller. El trabajador social no sabe hacer otra cosa que no sea hacer un taller. Y el taller tiene un contenido teórico, es decir, un taller se organiza de determinada forma, tiene ciertos requisitos, hay que implementar un taller en determinado momento. Creo que ese es quizás el movimiento que hay que darle, ¿no? Entender que mi intervención no es hacer el taller de educación sexual y listo, sino ¿para qué realizo el taller de educación sexual? ¿En qué momento? ¿Es una demanda? ¿No es una demanda? ¿Es un taller o es una charla? Es una primera aproximación. No todo es taller, porque digo, cuando uno profundiza en torno a lo que implica el taller implica unir, pensar, hacer y sentir. Entonces, si yo trato de unir el pensamiento, la acción y los sentimientos
es una población que por primera vez voy a entrar en contacto y a un taller. Tomo ese ejemplo porque me parece también muy claro, ¿no? Como reacción. Creo que quizás lo que en algunas currículas anteriores había materias que eran instrumentales, que recuerdo, por ejemplo, en la U había una materia que se llamaba instrumentos de intervención, ¿no? Donde te enseñaban cómo hacer una entrevista, cómo hacer un informe. Creo que tampoco eso sirve porque queda anclado, porque una entrevista aislada es como que estoy estudiando una técnica aislada o un informe aislado. Creo que eso tiene que estar en un determinado contexto, ¿no? O en el taller aislado o todos los libros, toda la colección de Anderegg, ¿no? De cómo hacer una asamblea, cómo hacer, ¿no? Cómo hacer un proyecto. Digo, creo que esos aspectos focalizaban demasiado en lo operativo instrumental, pero de manera aislada. Creo que quizás hay que darle una vuelta a esto, ¿no? De ver cómo lo articulamos, entendiendo que yo pongo en juego, cuando estoy interviniendo, esos aspectos teóricos, metodológicos y operativos y ético-políticos, ¿no? en esa intervención. Que más allá de saber hacer un taller, tengo que saber para qué lo estoy haciendo, ¿no? Hacía hincapié en esto, los talleres de educación sexual, ¿no? Que parecen, sobre todo los estudiantes que van a un centro de salud, la primera intervención que hacen es planifican un taller de educación sexual. Yo lo primero que les planteo es, ¿a ustedes les parece que 5 o 10 mujeres que no tienen ningún vínculo con ustedes se tengan que sentar a contarles algo tan íntimo y tan personal como es su sexualidad? ¿Qué perspectiva de derechos humanos, de reconocimiento tienen de esas mujeres? Digo, primero tenés que generar un vínculo, una relación. ¿Quién sos vos para venir a decirle cómo se tiene que cuidar? Lo digo esto porque es algo sumamente íntimo, ¿no? La sexualidad tiene que ver con algo. Entonces, creo que ahí es donde hay que trabajar mucho más en decir, bueno, ¿cómo trabajamos esas instancias del operativo instrumental? Si no, nuevamente aparecemos. Nosotros somos los que sabemos, ustedes son los que no saben. Nosotros que sabemos venimos a enseñarles cómo se tienen que comportar en la sociedad. Que es una posición ético-política también, ¿no? Que es esa posición conservadora que ha atravesado la historia del trabajo social. También es válido. No sé si más o menos daría para discutir mucho más. Listo. Vamos a pasar a...